¿Alguna vez has sentido que la piel te aprieta, como si no fuera tuya? Muchos creen que la herencia de un abuelo son solo tierras o un apellido, pero en lo profundo de la sierra hay familias que heredan algo mucho más oscuro. Un pacto que no se firma con tinta, sino con grasa negra y huesos rotos. Hoy vas a conocer la historia de hombres que regresaron a casa solo para descubrir que su sangre ya no les pertenece. Desde jirones de carne humana colgando en cercas de alambre, hasta baúles de cedro que guardan el secreto de una transformación que no tiene vuelta atrás. Si crees que los nahuales son solo leyendas para asustar niños, prepárate. Porque después de estas 4 historias, te aseguro que no vas a querer apagar la luz. Julián detuvo el movimiento de sus manos, dejando que el cuero áspero de la cincha se deslizara entre sus dedos callosos. El silencio que envolvía la ranchería de El Consuelo no era un silencio de paz, sino de una espera tensa, casi sólida. Hacía apenas una semana que había regresado de la Ciudad de México, huyendo del ruido incesante de los claxones y el smog que le quemaba los pulmones, solo para encontrarse con una atmósfera rural que pesaba mucho más que el concreto. Su padre, un hombre que se había marchitado como un roble viejo antes de tiempo, le había dejado una extensión de tierra que nadie en el pueblo se atrevía a tocar, ni siquiera para pastoreo. Al principio, Julián, con su mentalidad pragmática de contador, pensó que eran las rencillas de siempre, envidias de ejido que se arrastran por décadas entre familias. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía como una herida abierta y sangrante detrás de los cerros de la Mixteca, empezó a entender que el miedo aquí no era a los vivos, ni a las deudas de tierras. Se tomó su tiempo para observar el horizonte, apoyando una bota sobre un tronco caído. Los cerros, bajo la luz mortecina, parecían cambiar de forma con las sombras, volviéndose figuras encorvadas y monstruosas que vigilaban el valle desde las alturas. Julián suspiró, sintiendo el aire frío colarse por el cuello de su chaqueta de mezclilla. Tenía que subir al límite norte de la propiedad. Era una tarea que había pospuesto desde el lunes, pero las cercas no se arreglarían solas y el ganado ajeno ya estaba empezando a meterse en sus pastizales, arruinando lo poco que quedaba de la siembra. «Vamos, Lucero», le dijo en voz baja a su caballo, un animal de pelaje canela y ojos inteligentes que parecía compartir su reticencia. Solo revisamos el alambre y bajamos antes de que se cierre la noche. El ascenso fue desesperadamente lento. El camino hacia la parte alta del monte estaba prácticamente reclamado por la maleza salvaje, espinos que se enganchaban con saña en los pantalones de Julián y ramas bajas que parecían dedos largos intentando sujetarlo o desviarlo del sendero. Cada paso de Lucero resonaba con un eco extraño, seco, como si la tierra debajo de ellos estuviera hueca o llena de túneles olvidados. A medida que ganaban altura, el sonido de los grillos y la vibración de la vida nocturna del campo, que debería ser un estruendo ensordecedor a esa hora, se fue apagando de manera antinatural. Fue una desaparición gradual pero absoluta del sonido. Julián notó con creciente nerviosismo que ni siquiera el viento soplaba ya entre los encinos. El aire se había vuelto estático, pesado, con un olor metálico y rancio que le recordaba a los sótanos húmedos de las iglesias viejas o a la carne que ha sido olvidada fuera del refrigerador por días. Julián no tenía por qué saber lo que se decía en las cantinas de la parte baja del pueblo. Él se había ido de niño, se había educado bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes de la capital y bajo el rigor lógico de los números. Para él, las historias de brujas y nahuales eran una superstición folclórica, una metáfora de la maldad humana contada por campesinos viejos que habían bebido demasiado aguardiente. Pero su cuerpo, ese mecanismo biológico e instintivo que no sabe de títulos universitarios ni de modernidad, estaba reaccionando por su cuenta. Los vellos de sus brazos se erizaron violentamente y una presión sorda, como un zumbido, se instaló en la base de su cráneo. Al llegar finalmente a la linde de su propiedad, el haz de su linterna de mano cortó la oscuridad como una cuchilla, revelando el desastre. La cerca de alambre de púas, que su padre había reforzado con postes de pino hace apenas 2 años, estaba destrozada de una manera que desafiaba la física.
No era el daño que causaría un animal salvaje común. Un puma golpearía el alambre buscando un hueco, un coyote pasaría por debajo escarbando. Esto era diferente, casi personal. Los postes de madera estaban astillados hacia afuera, como si algo con una fuerza descomunal y una rabia contenida los hubiera empujado desde dentro de la propiedad hacia el exterior. El alambre estaba retorcido, trenzado sobre sí mismo de una manera caprichosa que recordaba a un nido de serpientes metálicas. Julián desmontó, sintiendo que sus piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. La linterna temblaba ligeramente en su mano derecha. Al acercarse al alambre, algo brilló intensamente en la punta de una púa. Era un jirón de piel. No era cuero curtido, ni era tela de ropa. Era algo intermedio, una membrana grisácea, húmeda y translúcida que, al ser iluminada por la luz blanca de la linterna, pareció contraerse de forma casi imperceptible, como si aún conservara una pizca de memoria muscular. Julián sintió un asco profundo, un nudo de bilis subirle por la garganta. Al bajar la luz hacia el suelo, buscando el rastro del intruso, vio la primera huella clara en el barro que aún conservaba la humedad de la última lluvia. Era la huella de un pie humano. Pero no era un pie cualquiera. Era el pie de un hombre de gran estatura, con el arco extremadamente marcado y el talón hundido profundamente en la tierra. Julián, confundido y asustado, siguió el rastro con la luz. 3 pasos humanos, claros y pesados. Al cuarto paso, la huella empezaba a deformarse. Los dedos se alargaban de manera imposible, volviéndose garras afiladas que desgarraban el suelo, y el talón desaparecía por completo, transformándose en la almohadilla carnosa de una bestia cuadrúpeda. No había rastro de 2 seres peleando o caminando juntos, era el rastro de una sola criatura que había cambiado su naturaleza mientras caminaba, como si estuviera mudando de identidad a cada zancada. Julián se quedó allí, agachado sobre la huella, sintiendo como el frío de la noche le calaba los huesos de una manera que ninguna chaqueta podía evitar. Recordó, con una nitidez que lo golpeó como un mazo, el rostro de don Faustino. Faustino era el vecino que vivía al otro lado del barranco, en una choza que parecía sostenerse solo por la voluntad del diablo. Era un hombre que nunca miraba a los ojos, que siempre olía a tierra de panteón y ruda mística, y de quien su padre siempre le dijo: si lo ves en el camino, Julián, no le des las buenas noches, solo sigue de largo. Es imposible, esto tiene que ser una broma de los ejidatarios, susurró Julián para sí mismo, buscando desesperadamente el refugio de la lógica y la razón, pero su voz sonó pequeña y ridícula en la inmensidad del monte. En ese preciso momento, Lucero relinchó. No fue el relincho de protesta por un insecto o por el frío, fue un grito de terror absoluto, un sonido casi humano en su desesperación. El caballo tiró de las riendas con tal violencia que Julián perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la hojarasca seca. Antes de que pudiera ponerse en pie, el animal, en un arranque de pánico ciego, rompió el cuero de las riendas y huyó galopando cuesta abajo, perdiéndose en el laberinto de árboles y sombras. Julián se quedó solo. El silencio regresó de golpe, pero ahora era un silencio habitado, un silencio que lo observaba. Escuchó un crujido seco justo sobre su cabeza. Un sonido de madera rompiéndose bajo un peso considerable que no pertenecía a un pájaro. Julián movió la linterna hacia arriba con movimientos espasmódicos, pero el bosque de encinos era un techo de sombras densas y nudosas. Sus ojos luchaban por enfocar entre las hojas que se mecían sin viento, y entonces los vio, 2 puntos de luz amarilla, fijos, intensos, sin parpadear. Estaban a unos 4 metros de altura, situados en una rama delgada que, por pura lógica física, no debería soportar el peso de nada más grande que un gato montés. Pero lo que estaba allí era mucho más grande. Julián sintió que la sangre se le retiraba del rostro, dejándolo lívido. Lo que estaba allá arriba, acechándolo desde las alturas, no era un animal. La forma era demasiado ancha de hombros, demasiado vertical, casi antropomórfica.
Escuchó un sonido gutural, un jadeo húmedo que arrastraba las palabras como si la garganta que las producía estuviera llena de piedras o sangre, una laringe que no estaba diseñada para la fonética humana. Ciudadano, la voz era un susurro sibilante que parecía venir de todas direcciones a la vez, filtrándose por los poros de su piel. Has vuelto a la tierra donde los muertos no descansan. ¿Por qué viniste a reclamar lo que ya no es tuyo? Julián no respondió. El terror fue sustituido por un instinto de supervivencia primario que tomó el mando absoluto de sus músculos. Apagó la linterna. Sabía que en la oscuridad total estaba en una desventaja suicida, pero la luz solo servía para marcar su posición exacta como un blanco en una diana. Empezó a retroceder, poniendo un pie tras otro con una lentitud agónica, calculando cada movimiento para evitar que las hojas secas del suelo delataran su posición. Su corazón latía con tal violencia que podía sentir el pulso en sus oídos, un tamborileo constante que amenazaba con ensordecerlo y nublarle el juicio. Escuchó que algo bajaba del árbol. No fue un salto directo y ágil, fue un descenso controlado, un deslizamiento de garras largas contra la corteza del encino que sonaba como cuchillos de carnicero afilando una piedra de granito. El impacto contra el suelo fue un golpe seco, pesado, que Julián sintió en la planta de sus pies. Se quedó inmóvil, pegado al tronco de un árbol, tratando de volverse parte de la corteza. A través de la penumbra de la noche, vio una silueta moverse entre los arbustos. Era un ser que caminaba sobre sus cuatro extremidades, pero cuyos movimientos eran espasmódicos, erráticos, como si los huesos se estuvieran reacomodando bajo la piel con cada paso que daba. Escuchaba con una claridad aterradora el ruido de los huesos chocando entre sí. Era el sonido del nahual reconfigurando su anatomía, alargando tendones y dislocando articulaciones para adaptarse a la caza nocturna. El sonido era tan real, tan físico, que Julián tuvo que taparse la boca para no vomitar. Recordó entonces que el arroyo de las Almas estaba a unos 500 metros hacia el este, bajando por un desfiladero peligroso. Su abuelo, un hombre que murió jurando que había visto al diablo bailar en un jaripeo, siempre decía que la corriente de agua limpia cortaba el rastro de las malas sombras y que estas criaturas, debido a su naturaleza impura, evitaban el contacto con el agua corriente. No sabía si era una verdad mística o un cuento para dormir niños, pero en ese momento era la única esperanza tangible que tenía para no terminar despedazado en el monte. Empezó a moverse de lado, ocultándose tras los troncos de los árboles más gruesos, aprovechando los momentos en que la luna se ocultaba tras las nubes. La criatura no parecía tener prisa, se movía con la confianza de quien sabe que su presa no tiene a dónde ir. Olfateaba el aire con fuerza, soltando bufidos calientes que hacían vibrar la maleza cercana. Julián, la voz volvió a sonar, ahora mucho más cerca, cargada de una familiaridad perversa. Tu padre me debía este rincón del monte. El trato era simple, nadie subiría aquí después de la oración, nadie tocaría mis cercas de piel. Él lo sabía, ¿por qué tú, que eres de su sangre, te atreves a romper el pacto? Julián apretó los puños, sintiendo las uñas enterrarse en sus palmas. La voz era una imitación grotesca, casi perfecta, de la voz de don Faustino, pero estaba distorsionada por una mandíbula que claramente se estaba alargando y llenando de colmillos. Julián no pudo aguantar más la tensión y se lanzó a correr. Ya no importaba el ruido. Saltó por encima de un tronco caído y se internó en la parte más densa y oscura del bosque. Detrás de él, escuchó un aullido que empezó como el de un perro sarnoso y terminó como el grito desgarrador de un hombre agonizando en una hoguera. El sonido le desgarró los nervios y le nubló la vista. La persecución comenzó en serio. Julián sentía las ramas de los arbustos azotándole la cara como látigos, abriéndole cortes finos en las mejillas y la frente que no sentía debido a la oleada de adrenalina. Escuchaba al nahual justo detrás de él. La criatura no corría como un lobo o un jaguar, corría con saltos largos, antinaturales, utilizando sus brazos humanos, ahora alargados y cubiertos de pelo ralo, para impulsarse contra los troncos de los árboles.
Era una danza macabra de carne, hueso y sombra. Julián podía escuchar el jadeo caliente, fétido, de la bestia a solo un par de metros de su espalda. Podía oler el hedor a animal muerto y azufre que emanaba de sus poros. Llegó finalmente a un claro donde el suelo bajaba abruptamente, una pendiente de casi 45 grados que terminaba en el arroyo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó por la pendiente, rodando entre piedras afiladas, raíces traicioneras y lodo podrido. Al llegar al borde del agua, no se detuvo a medir la profundidad. Se sumergió en el agua helada del arroyo, sintiendo como el frío súbito le cortaba la respiración y le encogía el corazón. El agua le llegaba casi al pecho. Cruzó con una dificultad extrema, sus botas de trabajo pesaban como si fueran de plomo sólido y la corriente, alimentada por las lluvias recientes en la sierra, intentaba arrastrarlo hacia las rocas del fondo. Al llegar a la otra orilla, exhausto y con los pulmones ardiendo, se arrastró entre unos juncos altos y se quedó absolutamente quieto, cubierto de barro de pies a cabeza para camuflar su olor. Apenas unos segundos después, la criatura emergió de entre los arbustos en el borde opuesto, justo por donde él acababa de bajar. Bajo la luz cruda y plateada de la luna llena, Julián pudo verla con una claridad que hubiera deseado intercambiar por la ceguera total. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba desnudo, pero su piel no era piel humana común, parecía ser un abrigo de piel animal que se le había fusionado al cuerpo, una costra de vello negro y gris que crecía en parches irregulares por su espalda, hombros y columna vertebral. Sus manos eran garras negras y curvadas, pero sus dedos conservaban la longitud y las falanges de los dedos humanos, permitiéndole una destreza manual aterradora. El rostro era lo más insoportable, los ojos eran grandes, bulbosos y de un amarillo eléctrico. La nariz estaba achatada violentamente contra la cara, como si se la hubieran roto a martillazos, y los colmillos sobresalían de una boca que goteaba una saliva espesa, negra y viscosa. La criatura se detuvo en seco justo al borde del agua. Parecía sentir un odio visceral por el arroyo, una repulsión física que le impedía avanzar. Emitió un gruñido bajo, una vibración subsónica que hizo que el agua de la orilla ondulara de manera rítmica. Se puso lentamente en dos patas, estirando su cuerpo de una manera que hacía crujir cada una de sus vértebras. «Hoy te salvas por el agua, heredero de tierras baldías», dijo la cosa, con una voz que ahora no era solo una, sino un coro de susurros superpuestos. «Pero la piel que llevo puesta tiene un hambre vieja, y tu sangre es la misma sangre amarga que la del viejo que enterramos. El agua se seca, Julián, y cuando el arroyo baje, volveré por lo que me pertenece por contrato de sangre». El nahual dio media vuelta con una lentitud amenazante y, con una agilidad que desafiaba cualquier ley biológica, escaló la pendiente casi vertical en un par de movimientos fluidos y desapareció en la negrura absoluta del monte, como si nunca hubiera existido. Julián no se atrevió a moverse en toda la noche. Se quedó allí, tiritando de frío, con el agua helada mojando sus ropas y el barro secándose sobre su piel, viendo cómo el mundo recuperaba lentamente sus sonidos naturales. El canto de los búhos, el roce de las hojas reales, el viento volviendo a soplar. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a pintar de naranja y oro el horizonte, el hombre que salió de entre los juncos y regresó a la ranchería no era el mismo que había subido la tarde anterior. Sus ojos tenían una mirada de 1000 yardas, una mirada que ha visto el abismo y sabe que el abismo lo reconoció. Entró en su casa con movimientos mecánicos. No desayunó, no se bañó. Recogió sus documentos importantes, metió 3 mudas de ropa en una mochila vieja y dejó la llave de la casa pegada en la cerradura de la puerta principal, abierta de par en par. No le importaba si alguien entraba a robar, no quedaba nada de valor en ese lugar. Al salir del pueblo en su camioneta, conduciendo con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pasó por delante de la choza de don Faustino. El viejo estaba sentado en su porche de madera podrida, envuelto en una manta de lana gruesa a pesar del calor sofocante que empezaba a subir del valle.
Cuando la camioneta de Julián pasó a su altura, Faustino levantó lentamente la mano derecha en un gesto de despedida, una sonrisa torcida dibujándose en su rostro surcado de arrugas. Julián pudo ver, a través del cristal polvoriento de la ventana, que el viejo tenía la cara cubierta de arañazos profundos y frescos que aún supuraban un líquido oscuro, y que sus ojos, por un instante fugaz antes de que el sol los iluminara por completo, brillaron con ese mismo color amarillo eléctrico que había visto en la rama del encino. Julián no se detuvo. No dijo adiós a nadie. Condujo durante 7 horas sin descanso, sin siquiera mirar el indicador de gasolina, hasta que las luces de neón y el ruido de la Ciudad de México le devolvieron la falsa y frágil sensación de seguridad que la civilización ofrece. Nunca volvió a reclamar las tierras. Vendió la propiedad por una cantidad ridícula a través de un abogado de oficio, con una sola cláusula innegociable escrita en letras negritas, que el nuevo dueño nunca, bajo ninguna circunstancia, intentara arreglar la cerca del límite norte después de que las sombras empezaran a alargarse sobre el suelo. Porque Julián ahora sabía, con una certeza que le helaba el alma cada vez que veía a un perro callejero o escuchaba un crujido en el techo de su departamento, que en los rincones donde la luz del progreso no llega, la piel de los hombres es solo un disfraz frágil. Un disfraz que algunos, por ambición o por pactos oscuros, han aprendido a quitarse cuando la noche reclama su ración de carne y miedo. Desde aquel día, Julián nunca vuelve a caminar por parques oscuros y, sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se atreve a apagar la luz antes de asegurarse de que no hay ningún rastro de barro humano en el umbral de su puerta. En esta segunda historia, viajaremos a 1982, a un trapiche en San Bartolo donde la caña de azúcar se tiñó de rojo. Efraín descubrió que hay deudas de sangre que no mueren con el tiempo, y que algunos hombres son capaces de desprenderse de su propia piel para cobrar venganza. Prepárate para conocer la leyenda de El Cuero, una entidad que no se detendrá hasta recuperar lo que el hierro viejo le arrebató. Efraín nunca fue un hombre dado a las fantasías, ni siquiera cuando la neblina bajaba de la Sierra Madre Oriental con tal espesor que borraba los linderos de su pequeña plantación de caña. Para él, la vida se medía en el peso de los bultos de azúcar, en el sudor derramado sobre la tierra roja y en el filo siempre impecable de su machete de trabajo. Había nacido y crecido en San Bartolo, un pueblo donde la humedad se te mete en los huesos y los secretos se guardan bajo 7 llaves. Sin embargo, aquel octubre de 1982, el ambiente en la región empezó a enrarecerse de una forma que ni el café más cargado ni el aguardiente más fuerte podían disipar de la mente de los pobladores. Todo comenzó con una serie de muertes inexplicables que sacudieron la calma de las granjas periféricas. Los animales, cabras, cerdos y hasta perros guardianes de gran tamaño empezaron a aparecer muertos en los corrales, pero lo que aterraba a los dueños no era la muerte en sí, sino el estado de los cadáveres. Los cuerpos no presentaban desgarros de colmillos de puma ni las huellas de un ataque de coyote. Presentaban una única herida, un corte circular perfecto, casi quirúrgico, en la base del cráneo, justo donde la columna se une con el cerebro. Y lo más espeluznante era que los animales estaban completamente secos. No quedaba una sola gota de sangre en sus venas, como si algo les hubiera succionado la vida entera en cuestión de segundos, dejando los tejidos blancos y las encías pálidas, sin manchar un solo centímetro de la tierra donde yacían. Efraín vivía solo en una modesta construcción de madera y lámina galvanizada, situada a unos 300 metros del viejo trapiche familiar. Aquella estructura de hierro fundido y piedra de cantera era el orgullo de su linaje, levantada por su abuelo a principios de siglo con un esfuerzo sobrehumano. Una noche, mientras el hombre limpiaba el óxido de su herramienta bajo la luz vacilante y amarillenta de un quinqué de petróleo que despedía un humo negro, escuchó el primer indicio de que la noche ya no le pertenecía solo a él. No fue un grito, ni un golpe seco. Fue un sonido sutil, un roce persistente de algo pesado y orgánico deslizándose por el tejado de lámina de su habitación.
Era el sonido de algo que no tenía pezuñas ni garras metálicas, sino una piel suave, quizás una textura similar a la de un anfibio o unas palmas humanas húmedas que se adherían al metal frío con una succión macabra. Efraín se quedó paralizado en su silla de mimbre, con la piedra de afilar a medio camino sobre el acero del machete. El sonido se detuvo exactamente encima de su cabeza, justo donde la lámina estaba más desgastada por la corrosión. El hombre podía escuchar su propia respiración, que de repente le pareció ruidosa y traicionera, y por un instante infinito deseó con todas sus fuerzas que fuera solo un tlacuache grande buscando comida o un gato montés extraviado. Pero el peso que hundía las láminas de la techumbre era demasiado real, demasiado masivo. El metal crujía y se quejaba bajo una presión que Efraín calculó en al menos 80 o 90 kilos de carne viva. De pronto, un olor fétido y penetrante empezó a filtrarse por las rendijas del techo, un aroma que mezclaba el dulzor empalagoso de la caña podrida con el hedor acre y almizclado de un animal enfermo que lleva días sin lamerse las heridas. Sin hacer el más mínimo ruido, Efraín dejó el machete sobre sus rodillas y tomó su linterna de mano, una vieja linterna de metal que pesaba como un arma. Salió al porche con movimientos felinos, tratando de que las tablas del suelo, carcomidas por la humedad, no delataran su posición. Al apuntar el haz de luz hacia el techo, no vio nada más que las láminas oxidadas y la neblina que empezaba a lamer las paredes exteriores de la casa como lenguas blancas. Sin embargo, cuando bajó el haz de luz hacia el suelo de tierra apisonada del porche, sintió que el estómago se le contraía violentamente. Allí, a centímetros de su bota izquierda, había una marca fresca. Un rastro de una mucosidad oscura y viscosa que brillaba con un matiz violáceo bajo la linterna, y junto a ella, una huella que desafiaba toda lógica natural. Parecía la palma de una mano humana, pero los dedos estaban unidos por una fina membrana de piel y terminaban en puntas negras, afiladas como agujas, que habían perforado la tierra dura con una facilidad pasmosa. ¿Quién anda ahí merodeando?, gritó Efraín, aunque su voz sonó más como una súplica que como una amenaza en la inmensidad de la noche. Nadie respondió con palabras, pero desde la oscuridad profunda del cañaveral, donde las hojas de la caña chocaban entre sí con un sonido similar al de 1000 cuchillos frotándose, llegó una risa. Era una risa vieja, una carcajada seca y desprovista de humedad que sonaba como el choque de dos piedras pomes. Efraín reconoció esa risa de inmediato, se le grabó en el cerebro como un hierro candente. Era idéntica a la de un antiguo peón que su abuelo había despedido de forma humillante años atrás, un hombre huraño y de ojos amarillentos llamado Anselmo, a quien todos en San Bartolo apodaban el Cuero. El apodo no era gratuito, los viejos del pueblo juraban que Anselmo tenía el don, o la maldición, de poder estirar su piel, de desprenderla de sus músculos como si fuera una vestidura vieja para volverse sombra, para volverse nada. Anselmo debería haber muerto hacía al menos una década en el monte, o eso se decía en los velorios, pero esa risa no era un recuerdo. Efraín, comprendiendo que la pasividad sería su sentencia de muerte, decidió que no pasaría la noche sentado esperando lo inevitable. Regresó a la habitación, cerró la puerta con una doble tranca de madera de encino y se sentó en un rincón, lejos de la ventana, con el machete firmemente sujeto entre las piernas. Las horas empezaron a gotear con una lentitud de tortura china. Cada crujido del bosque exterior le parecía un paso furtivo. Cada sombra proyectada por la llama agonizante del quinqué le parecía una garra extendiéndose hacia su cuello. La paranoia empezó a jugar con sus sentidos, creía oír susurros en las grietas de la madera y el latido de un corazón ajeno golpeando contra las paredes de su casa. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio se volvió absoluto, un vacío ensordecedor que le taponó los oídos. El hombre estaba a punto de cabecear por el agotamiento cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Fue un toque suave, civilizado, casi cortés, lo cual lo hizo 1000 veces más aterrador. Efraín se acercó a la pequeña ventana con el corazón martilleando contra sus costillas de forma errática. Al asomarse, vio a un hombre parado bajo la lluvia fina que había empezado a caer.
Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría por completo el rostro y un jorongo de lana vieja que parecía pesarle toneladas. Don Efraín, por el amor de Dios, ábrame, dijo el extraño con una voz quejumbrosa. Me caí en el barranco de las ánimas y creo que me rompí la pierna. No puedo caminar y el frío me está matando. La voz era lastimera, cargada de una vulnerabilidad que casi convence a Efraín. Estuvo a punto de retirar la tranca, movido por la decencia básica y la solidaridad del hombre de campo, pero algo en la postura del sujeto lo hizo detenerse en seco. Al mirar hacia abajo por el marco de la ventana, notó que el hombre no estaba apoyando su peso sobre ninguna pierna herida. De hecho, estaba parado de una forma antinatural, con las puntas de los pies orientadas hacia atrás, hacia los talones. Y lo más perturbador de todo era que, a pesar de que la lluvia caía con fuerza sobre el porche, el jorongo del hombre estaba completamente seco. El agua parecía desviarse antes de tocar la lana, resbalando por el aire alrededor de su cuerpo como si el extraño estuviera envuelto en una capa de calor invisible o una grasa repelente. «Váyase de aquí ahora mismo, Anselmo», dijo Efraín con una firmeza que no sentía en sus pulmones. «Sé que eres tú. Sé que esa piel no es tuya y sé lo que vienes a buscar. Aquí no vas a encontrar sangre para tus rituales». El hombre de la puerta dejó de fingir el dolor de inmediato. Su postura se irguió lentamente, centímetro a centímetro, y Efraín pudo ver a través del cristal sucio cómo los hombros del sujeto empezaban a ensancharse, tensando y rompiendo las costuras del jorongo viejo. Un sonido espantoso de huesos rompiéndose y volviéndose a unir en ángulos imposibles llenó el aire del porche. La figura bajo el sombrero empezó a crecer, estirándose hacia arriba hasta que su cabeza tocó el marco superior de la puerta de madera. Los brazos se alargaron de forma desproporcionada, extendiéndose hasta que las puntas de los dedos, ahora terminados en garras negras, rozaron el suelo de tierra. Tu abuelo me debía este trapiche y estas tierras, Efraín. Dijo la voz, que ahora no era humana, sino un rugido profundo y vibrante que hacía temblar los vasos de vidrio sobre la mesa. Él me arrebató mi herencia para plantar su caña maldita. Ahora yo voy a plantar tu sangre y tus entrañas en este suelo para que mi piel vuelva a ser joven. Efraín retrocedió horrorizado mientras la puerta de entrada empezaba a ceder bajo una fuerza bruta y rítmica. No era un empujón constante. Ran golpes secos, como si un mazo de carne sólida estuviera golpeando la madera con la intención no solo de entrar, sino de destruir. El hombre comprendió que las paredes de madera serían su tumba si se quedaba allí. Corrió hacia la parte trasera de la casa, donde había una pequeña salida de emergencia que daba directamente al área de las moliendas, donde el trapiche se alzaba como un gigante dormido. Sabía que si lograba llegar a la maquinaria de hierro fundido, tendría una mínima oportunidad. El hierro viejo, el hierro muerto como decían los antiguos curanderos, tenía la propiedad de confundir a los nahuales, cuyas pieles mágicas eran extremadamente sensibles al contacto con los metales antiguos que han estado en contacto con la tierra por décadas. Salió de la casa justo en el momento en que la puerta principal estallaba en 1000 pedazos de madera astillada. No se atrevió a mirar atrás, pero escuchó un rugido de frustración que le erizó hasta el último vello del cuerpo. Corrió con todas sus fuerzas entre las hileras de caña alta, sintiendo cómo las hojas afiladas le cortaban los brazos, el pecho y el cuello, pero no se detuvo por el dolor. El aire le quemaba los pulmones como si estuviera tragando brasas. Detrás de él, escuchaba perfectamente el sonido de algo pesado abriéndose paso entre la siembra con una facilidad aterradora. No era el correr de un hombre. Era un movimiento de saltos largos, pesados que hacía vibrar la tierra bajo sus pies y le indicaba que la distancia entre él y la bestia se acortaba con cada segundo. Llegó finalmente al área del trapiche. La estructura de piedra volcánica y hierro fundido se alzaba en medio de la negrura como un fantasma de la era industrial. Efraín se lanzó entre los grandes engranes, ocultándose en el hueco estrecho donde caía el bagazo triturado de la caña.
Apagó su linterna, envolvió su cuerpo con un saco de yute viejo para ocultar su calor y trató de controlar su respiración, que sonaba como un fuelle roto en el silencio sepulcral de la noche. Podía sentir el frío del hierro contra su nuca, y por primera vez en su vida, ese frío le dio una pizca de consuelo. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas eternas. El único sonido audible era el goteo rítmico del agua de lluvia sobre el metal oxidado. De repente, el sonido cambió. Un sonido de garras afiladas rascando la piedra de la base del trapiche empezó a resonar por toda la estructura. La criatura estaba allí, olfateando el aire, buscando el rastro del miedo que Efraín emanaba por cada poro. El hombre asomó la cabeza con una precaución extrema y lo vio bajo la luz de una luna pálida que lograba filtrar la neblina. La visión desafiaba cualquier intento de mantener la cordura. No era un hombre, pero tampoco era un animal que la ciencia pudiera clasificar. Parecía un canino descomunal, pero su piel carecía de pelaje en la mayor parte del cuerpo. Era una piel de color gris ceniza, arrugada y tensa, que dejaba ver el movimiento de los tendones debajo. Una crin de cerdas negras y rígidas le recorría la columna vertebral desde la nuca hasta el coxis. Pero lo más horrendo era su rostro. Era una máscara deformada de Anselmo. Conservaba los ojos humanos en su posición original, pero ahora estos eran del tamaño de platos, carecían de párpados y brillaban con una luminiscencia roja que parecía alimentarse de la oscuridad misma. Sus patas delanteras eran, en esencia, brazos humanos con manos largas y uñas negras como dagas de obsidiana, mientras que sus patas traseras tenían las articulaciones invertidas, como las de un insecto o un saltamontes, lo que explicaba sus saltos prodigiosos. La criatura empezó a caminar en círculos alrededor del trapiche, emitiendo un sonido que era una mezcla entre un silbido de serpiente y un quejido de niño herido. De pronto, el nahual se detuvo en seco. Giró la cabeza 180 grados con un movimiento seco, un crujido de vértebras que resonó en todo el lugar, y fijó sus ojos rojos directamente en la hendidura donde Efraín estaba escondido. No hubo duda, lo había encontrado. «Te huelo, Efraín», dijo la criatura, y esta vez la voz no provino de sus cuerdas vocales, sino que pareció vibrar directamente dentro de la cavidad craneal del hombre, como un pensamiento impuesto. «Hueles a la misma sangre cobarde que corría por las venas de tu abuelo cuando me suplicó que no lo matara. Pero tu sangre está más fresca, más llena de vida». El nahual dio un salto prodigioso y aterrizó sobre la parte superior del trapiche. El impacto de sus casi 100 kilos de peso hizo que la estructura de toneladas de hierro crujiera y se tambaleara. Efraín se pegó a los engranes centrales, sintiendo el olor a aceite viejo y óxido. La criatura empezó a introducir sus garras por los huecos de la maquinaria, moviéndolas a ciegas para ensartar a su presa. Una de las garras pasó a escasos milímetros del ojo derecho de Efraín, cortando el aire con un silbido metálico que le heló la sangre. El hombre, en un paroxismo de desesperación y con el instinto de una bestia acorralada, recordó que la palanca de liberación manual de la molienda estaba justo al alcance de su mano derecha. Esa palanca activaba un sistema de contrapesos de piedra que servía para limpiar los engranes cuando se atascaban. Cuando la garra del nahual volvió a entrar por el hueco, buscando desesperadamente su garganta para arrancársela de un tirón, Efraín cerró los ojos y jaló la palanca con todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo. El trapiche, a pesar de no tener el motor encendido, reaccionó de inmediato. Los contrapesos cayeron y los engranes gigantescos se movieron con un chirrido infernal de metal contra metal. Se escuchó entonces un aullido de dolor tan agudo y tan puro que pareció quebrar la neblina alrededor de la molienda. El trapiche había atrapado la mano y parte del antebrazo de la criatura entre los dientes de hierro fundido de 10 centímetros de espesor. El sonido de los huesos triturándose fue como el de una bolsa de nueces siendo golpeada por un martillo. Efraín aprovechó el segundo de confusión para salir de su escondite por el lado opuesto. Vio al nahual retorciéndose sobre la maquinaria, su brazo humano atrapado y siendo devorado por el metal que no se detenía.
En su agonía, la piel de la criatura empezó a burbujear violentamente, soltando un humo blanco que olía a azufre y carne quemada. La transformación mágica estaba fallando, el contacto con el hierro frío y el dolor insoportable estaban forzando a la piel falsa a desprenderse de la carne original de Anselmo. Jirones de pelambre gris caían al suelo, revelando debajo una carne roja, húmeda y palpitante que no terminaba de decidir qué forma tomar. Maldito seas, Anselmo. Vuelve al infierno de donde saliste. Gritó Efraín, levantando su machete con ambas manos, dispuesto a terminar con la pesadilla. Pero el nahual, con una fuerza física que desafiaba cualquier lógica de un ser herido, hizo algo que Efraín jamás olvidaría. Utilizó sus patas traseras para apoyarse contra la piedra y, con un tirón seco y un sonido de carne desgarrándose que se escuchó por todo el valle, se arrancó su propio brazo desde el hombro para liberarse de la trampa. El miembro humano, ahora convertido en una extremidad peluda y sangrienta, se quedó allí, triturado entre los dientes del trapiche. La criatura cayó al suelo desde lo alto, aullando de una manera que hacía que los árboles parecieran encogerse, y empezó a dejar un rastro espeso de esa misma mucosidad negra que ahora se mezclaba con sangre roja y caliente. El nahual ya no intentó atacar de nuevo. Se arrastró penosamente hacia el cañaveral, moviéndose de forma torpe y asimétrica sobre sus tres extremidades restantes. Efraín, poseído por una rabia ciega nacida del miedo, lo persiguió unos metros con el machete en alto, pero la criatura se fundió con las sombras de la caña con una velocidad que el ojo humano no podía seguir. El hombre se quedó solo en medio del trapiche, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera escapar, el cuerpo empapado de lluvia y sudor, y el machete goteando un líquido negro y denso que olía a putrefacción antigua. No durmió ni un segundo más esa noche. Se quedó montando guardia sobre el trapiche, con el machete en una mano y la linterna en la otra, hasta que el primer rayo de sol, débil y grisáceo, iluminó la molienda. Cuando la luz fue suficiente para ver los detalles, Efraín se acercó a los engranes para ver qué era lo que el hierro había reclamado. Allí, entre los dientes del hierro fundido, ya no había una pata de animal ni un miembro de pelaje gris. Lo que había era un brazo humano completo, flaco, correoso y lleno de manchas de la edad, con una cicatriz profunda en forma de cruz justo en la muñeca. Efraín reconoció la cicatriz de inmediato, era la misma marca que Anselmo se había hecho en una riña de cantina hacía más de 20 años, cuando casi pierde la mano por un botellazo. Efraín tomó el brazo con un asco infinito, lo envolvió en un saco de yute y, sin siquiera pasar por su casa a recoger sus pertenencias, se dirigió al centro del pueblo. Fue directamente a la choza de madera donde vivía el viejo Anselmo, que estaba situada en las afueras, cerca del cementerio. Al llegar, encontró a un pequeño grupo de vecinos murmurando en voz baja frente a la puerta principal, que estaba entornada. El ambiente era de un funeral que nadie quería celebrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están todos parados como estatuas? Preguntó Efraín, apretando el saco contra su costado. Es el viejo Anselmo, Efraín, dijo uno de los hombres, un campesino llamado Pedro, con el rostro pálido como la cera. Lo encontramos muerto hace una hora. Pero es lo más raro que he visto en toda mi vida de campo, y mira que he visto cosas. Efraín entró en la pequeña y oscura habitación que olía a ruda y a encierro. Sobre la cama de cuerdas y petate, yacía el cuerpo sin vida de Anselmo. El hombre parecía una momia, estaba completamente seco, como si alguien le hubiera extraído hasta la última gota de humedad de los tejidos. Pero lo que hizo que Efraín sintiera un vértigo que casi lo hace caer, y lo que tenía a los vecinos aterrorizados, fue ver que al cadáver le faltaba el brazo derecho completo desde la articulación del hombro. Sin embargo, no había rastro de una herida abierta, ni una sola mancha de sangre en las sábanas blancas y raídas. La piel en el lugar donde debería estar el hombro estaba perfectamente cerrada y cicatrizada, con una piel vieja y arrugada, como si Anselmo nunca hubiera tenido esa extremidad en toda su vida. Efraín no dijo una sola palabra a los presentes.
Salió de la casa con paso firme, fue al centro del patio de tierra y, ante la mirada confundida y asustada de los vecinos, apiló una gran cantidad de leña seca y restos de muebles viejos. Encendió una hoguera enorme, una pira que lanzaba llamas de 3 metros de altura. Cuando el fuego estaba en su punto más caliente, lanzó el saco que contenía el brazo arrancado en el trapiche directamente al corazón de las llamas. En el momento en que el saco tocó el fuego, un olor nauseabundo, una mezcla de carne podrida y resina quemada, llenó el aire de San Bartolo. Por un instante que pareció detener el tiempo, las llamas de la hoguera cambiaron de color, volviéndose de un verde esmeralda brillante e irreal, mientras que desde el fondo del fuego se escuchó un lamento, un grito humano y animal al mismo tiempo, que pareció surgir de las profundidades de la tierra misma antes de extinguirse en un susurro de ceniza. Efraín abandonó San Bartolo esa misma tarde. No vendió el trapiche, ni la casa, ni las tierras. Simplemente dejó que la selva y la humedad de la sierra reclamaran lo que por derecho de sangre le pertenecía. Se dice que hoy en día, si algún viajero despistado pasa cerca de las ruinas cubiertas de vegetación del viejo trapiche de los Efraín en una noche de neblina cerrada, todavía puede escuchar el chirrido metálico de los engranes moviéndose sin que nadie los toque y el llanto sordo de un hombre que busca su brazo perdido entre las sombras de las cañas. Pero nadie en el pueblo se atreve a entrar en esos terrenos, porque todos saben que, aunque el cuerpo de Anselmo fue enterrado en Tierra Santa, su cuero, su piel maldita, todavía camina por el monte, buscando incansablemente a alguien que le devuelva lo que el hierro viejo le arrebató con tanta violencia. Efraín, por su parte, se mudó a la costa de Veracruz, donde el sonido constante y poderoso del mar apaga los ruidos inquietantes del monte. Pero cuentan quienes lo conocieron en sus últimos años que nunca volvió a dormir con la luz apagada, ni siquiera en las noches más tranquilas, y que hasta el día de su muerte, siempre llevaba un trozo de hierro oxidado y bendecido en el bolsillo de su pantalón. Lo apretaba con fuerza cada vez que sentía un roce extraño en el techo o cuando el viento de la noche traía un aroma que le recordaba, por un segundo, al dulzor podrido de la caña de azúcar de San Bartolo. Él sabía que los nahuales tienen una memoria larga. En esta tercera historia, viajaremos a las faldas de la Malinche, donde don Manuel descubrió que la lealtad de toda una vida no basta cuando el monte decide reclamar un alma. No hay nada más aterrador que reconocer los ojos de tu mejor amigo en una bestia que no debería existir. Prepárate para entender por qué en Tlaxcala se dice que el nahual no entra si no lo invitas, pero una vez dentro, se queda con todo lo que amas. Don Manuel era un hombre que conocía la tierra de Tlaxcala como la palma de su mano, pero esa sabiduría no venía de los libros, sino de las décadas de sudor derramado sobre el surco y de las noches de vigilia cuidando que el granizo no acabara con la cosecha de maíz. A sus 65 años, su cuerpo era un mapa de cicatrices y arrugas ganadas bajo el sol inclemente, pero sus ojos, profundos y oscuros, conservaban una lucidez que intimidaba a los jóvenes del pueblo. Vivía en una pequeña ranchería en las faldas de la Malinche, una zona donde el bosque de pinos y encinos parece cerrarse sobre las casas de piedra como si la montaña quisiera reclamar lo que alguna vez fue suyo. Manuel siempre fue respetado por ser un hombre de palabra, de los que sellan un trato con un apretón de manos, pero también por ser el único que se atrevía a cruzar el temido barranco de los lamentos a caballo después de la medianoche. Cuando las sombras parecen despegarse de los troncos para caminar por cuenta propia. Sin embargo, toda su seguridad y su experiencia de vida se hicieron trizas el invierno en que su mejor amigo y compadre de toda la vida, Esteban, empezó a actuar de una manera que desafiaba toda lógica humana. Todo comenzó una tarde de neblina espesa, una de esas tardes donde el frío baja de la cumbre volcánica con tal fuerza que parece traer consigo el aliento de los antiguos dioses. Esteban llegó a la casa de Manuel para compartir el acostumbrado jarro de pulque, una tradición que habían mantenido casi a diario desde hacía más de 30 años. Pero en esa ocasión, en cuanto Esteban cruzó el umbral de la puerta, Manuel notó algo que le revolvió el estómago. No fue algo que pudiera señalar con el dedo de inmediato, sino una acumulación de detalles perturbadores.
Los ojos de Esteban, que siempre habían sido claros y llenos de una chispa de picardía, se veían nublados, con una pupila que parecía dilatarse de forma irregular y espasmódica ante la luz tenue de las velas de cebo que iluminaban la cocina. Además, Esteban traía consigo un olor que Manuel no pudo identificar al principio, era un aroma denso a tierra removida de panteón, mezclado con el almizcle fuerte y agrio de una fiera salvaje que ha estado revolcándose en carroña. «Te ves mal, compadre», le dijo Manuel mientras servía con cuidado el líquido blanco en los jarros de barro. «Parece que el frío de la montaña se te metió hasta los huesos antes de tiempo». Esteban no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente el pulque, y Manuel notó con un escalofrío que las manos de su amigo, antes expertas en el manejo del arado, estaban ahora cubiertas de unos vellos negros, gruesos y erizados, que parecían brotar de la piel como espinas. Las uñas de Esteban estaban ennegrecidas y deformes, no por el trabajo del campo, sino por una costra de algo oscuro y seco que Manuel reconoció con horror como sangre vieja. Cuando finalmente Esteban habló, su voz no fue la de siempre, sonó como un crujido de ramas secas bajo el peso de una bestia, un sonido gutural que parecía salir desde el fondo de un pecho que ya no contenía pulmones humanos. «Hay cosas en el cerro que ya no me dejan dormir, Manuel», susurró Esteban, sin levantar la vista del jarro, sus dedos rascando la mesa de madera con un sonido metálico. «Siento que el cuerpo me pesa como si estuviera hecho de piedra, siento que esta piel me queda chica, que me aprieta. Como si algo debajo de mis costillas quisiera estirarse, como si quisiera romperme la ropa y salir a respirar el aire de la noche». Manuel sintió un sudor frío bajándole por la nuca. Pensó que su compadre estaba perdiendo el juicio por la soledad, ya que Esteban había enviudado hacía apenas unos meses y vivía solo en una choza que se caía a pedazos. Intentó decir algo reconfortante, alguna broma de las de antes, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta cuando Esteban se levantó de golpe. No fue un movimiento humano, fue una extensión fluida y rápida de músculos que parecieron alargarse. Al hacerlo, Esteban tiró el jarro al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El pulque se derramó en la tierra del piso, y Manuel observó con una fascinación horrorizada que Esteban no se disculpó, en lugar de eso, se quedó mirando el charco blanco con una fijeza animal, sus fosas nasales dilatándose rítmicamente como si estuviera rastreando una presa. Sin decir una sola palabra más, Esteban salió de la casa a zancadas, con una forma de andar rígida, apoyando solo las puntas de los pies, una marcha que Manuel nunca le había visto a ningún hombre. Esa noche, el sueño se le escapó a Manuel. El silencio del bosque, que normalmente le traía paz, se sentía ahora cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. A eso de las 2 de la mañana, un sonido desgarrador lo hizo saltar de la cama con el corazón a punto de salirse del pecho, era el chillido de sus cerdos en el corral trasero. No era el chillido de hambre o de una pelea entre ellos. Era un grito de agonía pura, de un animal que sabe que está siendo devorado vivo. Manuel, impulsado por el instinto de proteger lo suyo, tomó su linterna de mano y su escopeta cargada con cartuchos de sal, convencido de que un coyote hambriento o quizás un puma herido se había colado en la propiedad. Al llegar al corral, la escena bajo la luz amarillenta de la linterna lo dejó mudo y temblando. Uno de sus mejores cerdos estaba tendido en el lodo, pero no estaba muerto por las mordidas desordenadas de un depredador común. Tenía el vientre abierto de arriba a abajo con una precisión casi quirúrgica y algo se estaba alimentando de sus entrañas. Al mover el haz de luz hacia el fondo del corral, Manuel alcanzó a ver una figura encorvada que huía hacia la maleza con una agilidad sobrenatural. Solo fue un segundo, pero bastó para que Manuel viera una espalda ancha, cubierta de un pelaje ralo y grisáceo, y unos pies que, a pesar de tener garras en los dedos, conservaban unos talones humanos que sangraban profusamente. Manuel disparó al aire, más por miedo que por puntería, pero la criatura no emitió ningún sonido al huir, simplemente se fundió con las sombras de los pinos como si fuera una mancha de humo negro. Al amanecer,
Manuel, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, decidió visitar la choza de Esteban. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba confirmar que sus sospechas eran solo producto de una mente cansada. Al llegar a la casa de su compadre, encontró la puerta entornada, golpeándose suavemente con el viento. Entró sin llamar, movido por una urgencia que no podía explicar. El interior de la choza era un desastre, muebles volcados, un olor nauseabundo a vísceras en descomposición y jirones de ropa tirados por el suelo. Encontró a Esteban sentado en un rincón oscuro, envuelto completamente en una cobija de lana pesada, a pesar de que el sol ya estaba calentando el techo de lámina. Compadre. Algo entró en mi corral anoche. Mató a mi mejor animal de una forma que nunca había visto, dijo Manuel, observando con atención los rincones de la habitación, buscando alguna señal que no quería encontrar. Esteban no se movió ni un centímetro. Solo se escuchaba su respiración, un jadeo pesado y húmedo que parecía llenar toda la habitación. Manuel dio un paso más hacia él y notó que, debajo de la cobija de lana, el cuerpo de Esteban estaba experimentando temblores violentos, espasmos rítmicos. De pronto, un trozo de la manta se resbaló del hombro de su amigo y Manuel vio lo que ocultaba con tanto celo, una serie de quemaduras circulares, rojas y purulentas, exactamente en el mismo patrón de los perdigones de sal que Manuel había disparado la noche anterior en la oscuridad del corral. La herida no sangraba sangre roja, de ella supuraba un líquido negro y espeso que olía a azufre. ¿Qué te pasó ahí, compadre?, preguntó Manuel, sintiendo que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Esteban levantó la cabeza lentamente y Manuel tuvo que sostenerse de la pared para no caer. Los ojos de su amigo ya no tenían nada de humano. La esclerótica se había vuelto amarilla y la pupila era una línea vertical, vibrante, cargada de un odio ancestral. Su boca se abrió, pero no para hablar, sino para mostrar una hilera de dientes que habían sido limados hasta convertirse en agujas. La sal quema, Manuel, quema más que el recuerdo de los que ya no están. La voz salió de la garganta de Esteban como un rugido distorsionado. El trato ya está sellado con la tierra. La piel que ves es solo una máscara que ya no aguanta el peso de lo que soy por dentro. Tú tienes lo que yo perdí, Manuel. Tienes familia, tienes paz. Y el monte me dijo que para ser libre, tengo que quitarte lo que te hace feliz. Manuel retrocedió, tropezando con los restos de una silla rota. Comprendió en ese instante que el hombre que había sido su hermano de vida ya no habitaba ese cuerpo. Lo que tenía enfrente era un nahual, una entidad que había usado la debilidad y el dolor de Esteban para reclamar un nuevo portador. Corrió hacia la salida, sintiendo que el aire de la choza lo asfixiaba. Antes de cruzar la puerta, escuchó un sonido espantoso, el ruido de huesos rompiéndose y volviéndose a unir. Miró por encima del hombro y vio cómo la columna de Esteban se arqueaba hacia atrás hasta quebrarse, y de la piel de su espalda empezaba a emerger una masa de pelo negro y húmedo, como si un animal estuviera naciendo del interior de un hombre. Llegó a su casa y cerró cada puerta y ventana con trancas de madera de encino bendecida, la madera que los antiguos decían que el mal no puede morder. Pasó el resto del día en una agonía mental, reforzando cada posible entrada con cruces de ceniza y sal de grano. Sabía que el nahual no se detendría con un cerdo, el ataque al corral había sido solo una provocación, un juego cruel antes de la cacería final. Cuando el sol se ocultó tras la Malinche y la oscuridad total se apoderó del valle, la temperatura bajó a niveles que hacían crujir las vigas de la casa. Manuel se sentó en la cocina, la única habitación con chimenea, con su escopeta cargada con cartuchos que él mismo había preparado con limadura de plata y sal bendita. El silencio fue interrumpido bruscamente por un rasguño suave, casi cariñoso, en la puerta principal. Luego, una voz que era la viva imagen de la voz de Esteban cuando eran jóvenes, hace 30 años, lo llamó desde el otro lado de la madera. Manuel, hermanito, ábreme. Me duele mucho la herida que me hiciste sin querer. Traje hierbas de la montaña para curarme, pero tengo mucho frío.
No me dejes morir aquí afuera como a un perro. Manuel sintió que el corazón se le partía. Era la voz exacta de su compadre, con el mismo tono de confianza que usaba cuando iban juntos a las ferias del pueblo. Por un segundo, la duda fue más fuerte que el miedo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Esteban estaba bajo un hechizo y necesitaba su ayuda para romperlo? Puso la mano sobre la tranca de madera, pero en ese momento, un olor fétido a animal muerto se filtró por debajo de la puerta, un olor que no podía pertenecer a un hombre herido. «Tú no eres mi compadre», gritó Manuel, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Mi compadre murió en ese corral. Vete al infierno, maldita sombra, porque aquí no vas a entrar». La voz del otro lado se transformó instantáneamente. El tono lastimero desapareció para dar paso a un rugido de bestia que hizo vibrar los cimientos de piedra de la casa. La puerta empezó a sacudirse bajo golpes que sonaban como si un tronco de árbol fuera lanzado contra ella. No eran golpes humanos. Eran impactos de una fuerza bruta y desatada. Manuel disparó un cartucho a través de la madera de la puerta. El estruendo de la escopeta fue seguido por un alarido de rabia que no pertenecía a este mundo, un sonido que mezclaba el llanto de un niño con el aullido de un lobo. Manuel escuchó que la criatura se alejaba de la puerta, pero no para irse, sino para buscar un punto débil. Escuchó garras subiendo con una facilidad espantosa por las paredes de piedra hacia el techo de teja. El nahual estaba en el tejado. El hombre se movió hacia el centro de la cocina, apuntando su arma hacia arriba. Podía escuchar las tejas volando, rompiéndose contra el suelo del patio, y el crujido de las vigas de madera bajo un peso de más de 100 kilos de músculo y maldad. De pronto, una garra negra, larga y terminada en uñas de obsidiana, atravesó el techo de madera, lanzando astillas por todas partes. Manuel disparó de nuevo, pero el nahual se movió con una rapidez que el ojo apenas podía procesar. La criatura se dejó caer desde el hueco del techo, aterrizando sobre sus 4 extremidades en medio de la cocina, levantando una nube de polvo y ceniza. Era una visión que Manuel sabía que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Era un lobo gigantesco, de pelaje negro y erizado, pero sus patas delanteras eran brazos humanos deformados, con codos que giraban en ángulos imposibles y manos que aún conservaban la forma de las manos de Esteban. El rostro era una máscara de pesadilla, conservaba los ojos amarillos de la choza, pero el hocico se había alargado y la piel de la cara estaba tensa, como si estuviera a punto de romperse. El nahual se lanzó sobre Manuel antes de que éste pudiera recargar el arma. El hombre usó el cañón de acero de la escopeta para detener las fauces de la bestia, que buscaban arrancarle la yugular. El hedor apodrido era tan fuerte que a Manuel se le nubló la vista. Sentía el peso aplastante de la criatura sobre su pecho, sus garras enterrándose en sus hombros, atravesando la chaqueta de cuero como si fuera papel. En ese momento de desesperación absoluta, Manuel recordó que llevaba colgado al cuello un antiguo escapulario de plata que había pertenecido a su madre. Con un esfuerzo sobrehumano, logró meter la mano bajo su camisa, arrancó la cadena y presionó el metal bendecido directamente contra la frente de la bestia. En cuanto el escapulario tocó la piel del nahual, se produjo una reacción violenta. Un humo blanco y denso empezó a salir de la frente de la criatura, como si le estuvieran aplicando un hierro al rojo vivo. El nahual soltó un grito que sonó totalmente humano, un grito de agonía de Esteban, y retrocedió, soltando a Manuel. La criatura empezó a retorcerse en el suelo de tierra, su cuerpo experimentando cambios erráticos, su pelaje apareciendo y desapareciendo en oleadas de carne palpitante. Manuel aprovechó para gatear hacia su escopeta, que había caído cerca de la chimenea. La tomó con manos temblorosas, la cargó con el último cartucho de plata que le quedaba y apuntó directamente al centro de la masa de carne y pelo que luchaba por estabilizar su forma en el piso. «Descansa en paz, compadre, que Dios te perdone por lo que hiciste», susurró Manuel, y apretó el gatillo. El fogonazo de la pólvora iluminó la cocina por un segundo eterno. El nahual se quedó inmóvil de inmediato.
Su cuerpo empezó a encogerse, el pelaje negro se marchitó como si fuera hierba seca quemada por el sol, y en cuestión de minutos, lo que quedó sobre el piso de tierra fue el cuerpo desnudo, escuálido y cubierto de llagas de Esteban. Tenía un agujero enorme en el pecho, pero su rostro, por primera vez en meses, mostraba una expresión de paz absoluta. Sus ojos habían vuelto a ser de color café, y el brillo amarillo se había extinguido para siempre. Manuel no llamó a la policía ni a nadie del pueblo. Sabía que en esos lugares, la ley de los hombres no entiende las leyes del monte. Envolvió el cuerpo de su compadre en una sábana blanca, lo cargó en su caballo y, bajo la luz de las estrellas, lo llevó hasta lo más profundo del barranco de los lamentos. Allí, en un lugar que solo ellos dos conocían, cavó una tumba profunda bajo un pino milenario y lo enterró con el escapulario de plata sobre su corazón. Al regresar a su casa, Manuel quemó cada rastro de la ropa que llevaba puesta y limpió la sangre negra de la cocina con agua bendita y sal, rezando oraciones que no recordaba haber aprendido. Nunca le contó la verdad a nadie. Para el pueblo de San Bartolo, Esteban simplemente desapareció una noche de neblina, quizás abrumado por la soledad de su viudez. Pero Manuel nunca volvió a ser el mismo hombre valiente de antes. Dejó de cruzar el barranco de noche, vendió sus animales y se encerró en un silencio que solo rompía para rezar. Cuentan los que pasan cerca de su casa que don Manuel se sienta todas las tardes en su porche, con una escopeta siempre cargada al alcance de la mano, mirando fijamente hacia la cima de la Malinche. Dicen que a veces, cuando la neblina es muy espesa y el viento sopla desde el norte, se escucha a lo lejos el aullido de un lobo que suena extrañamente como una voz humana llamando a un amigo perdido. Y Manuel, sin decir una sola palabra, solo aprieta con fuerza su rosario, sabiendo que en el monte hay pieles que nunca mueren y deudas de sangre que se cobran mucho más allá de la tumba. El hombre murió años después, pero en su testamento dejó una nota clara para sus nietos. Nunca abran la puerta si escuchan una voz conocida que no trae el alma reflejada en los ojos, porque el nahual no entra donde no ha sido invitado, pero una vez que pone una garra dentro, se queda con todo lo que tu corazón alguna vez amó. Esta historia se convirtió en leyenda en Tlaxcala, recordándoles a todos que la maldad no siempre viene de extraños, sino que a veces se viste con la piel de los que más queremos para poder acercarse lo suficiente y arrancarnos el alma. En esta cuarta historia, conocerás a Ramiro, un ingeniero que creía que la lógica podía explicarlo todo, hasta que heredó una hacienda en Guerrero. En el desván de su abuelo encontró una piel que no pertenecía a ningún animal, una vestidura de sombras que busca un nuevo cuerpo donde habitar. Prepárate para descubrir que hay legados familiares que no se pueden rechazar, porque ya vienen escritos bajo tu propia piel. Ramiro no creía en las historias que su abuela le contaba sobre los hombres que cambiaban de forma en las noches de luna negra. Para él, un ingeniero civil graduado con honores, cuya mente estaba forjada en la precisión del acero, el cálculo de estructuras y la resistencia del concreto, esas narraciones eran simples cosas de pueblo. Para su visión pragmática del mundo, eran mitos rurales diseñados por la ignorancia para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros reales del monte, como las víboras de cascabel, los jaguares o los barrancos traicioneros que abundaban en la región. Sin embargo, tras la muerte de su abuelo materno, don Telesforo, Ramiro se vio obligado a regresar a la vieja hacienda de las Cruces, un lugar perdido en lo más recóndito de la Sierra de Guerrero. Su misión era simple: poner en orden los papeles de la herencia, realizar un inventario y decidir si vendía la propiedad, que llevaba décadas cayéndose a pedazos bajo el peso de la humedad y el olvido. Lo que Ramiro no podía sospechar era que el verdadero legado de su abuelo no se encontraba en las escrituras de la tierra ni en las monedas de oro que la leyenda decía que estaban enterradas en el patio, sino en un baúl de madera de cedro, sellado con cera negra, que nunca debió ser perturbado por ojos inexpertos. La hacienda de las Cruces era una construcción imponente y tétrica, un caserón de techos altísimos sostenidos por vigas de madera de ébano que crujían con cada cambio de temperatura, como si la casa misma estuviera quejándose de sus propios años. Las paredes de adobe, de casi 1 metro de espesor,
tenían la extraña cualidad de absorber el calor sofocante del día para expulsar un frío sepulcral y húmedo durante la noche. Al cruzar el umbral por primera vez en 20 años, Ramiro sintió una opresión inmediata en el pecho, una sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles que lo acechaban desde las grietas de la construcción y las sombras de los pasillos. El aire dentro de la casa olía a polvo antiguo, a cera de vela quemada y a algo más. Algo profundamente orgánico y perturbador, un aroma rancio que recordaba a la piel de un animal salvaje que ha sido curtida con sustancias prohibidas y dejada a podrirse en un sótano sin ventilación. La primera noche, mientras Ramiro revisaba los diarios de contabilidad de su abuelo en el despacho, iluminado apenas por una lámpara de gas que proyectaba sombras alargadas y danzarinas en las paredes, escuchó un sonido seco y rítmico que provenía directamente del desván, justo encima de su cabeza. Parecía el golpeteo de una uña larga, dura y afilada rascando la madera seca del piso superior con una paciencia infinita. Ramiro, convencido de que se trataba de una rata de gran tamaño, un tlacuache o quizás algún mapache que se había colado por las tejas rotas del tejado, tomó su linterna táctica de alta potencia y subió por las escaleras de caracol. El metal oxidado emitía quejidos agudos que resonaban en todo el vacío de la hacienda, amplificando el silencio sepulcral que reinaba después de cada paso. Al llegar al desván, el haz de luz blanca cortó la oscuridad polvorienta y reveló algo que no era un roedor ni un ave nocturna. En el centro exacto de la habitación, sobre un círculo de ceniza gris, yacía una piel vieja, arrugada, de un color ceniza amarillento y carente de pelo en casi toda su superficie. Estaba extendida sobre el suelo de forma deliberada, como si alguien la hubiera puesto a secar con un cuidado obsesivo, pero su forma no encajaba con la anatomía de ningún animal conocido en la región de Guerrero. Al acercarse, Ramiro sintió que el estómago se le contraía por un asco repentino. La piel tenía una estructura inquietante, era tan larga como el cuerpo de un hombre adulto, pero las extremidades terminaban en garras curvas y en la zona del cuello presentaba un orificio circular perfecto, con los bordes cauterizados, como si hubiera sido diseñada para ser vestida por alguien, permitiendo que un ser humano se deslizara dentro de ella como quien se pone un abrigo de cuero. Un escalofrío helado le recorrió toda la columna vertebral. Usando una vara de madera que encontró apoyada en una viga, intentó levantar un extremo de la piel para examinarla mejor. En ese preciso instante, la piel pareció vibrar bajo el contacto, emitiendo un susurro siseante, un sonido de aire rancio escapando de una cavidad vacía que le heló la sangre en las venas. Ramiro la soltó de inmediato, retrocediendo hasta las escaleras, tratando de convencerse a sí mismo de que aquel sonido era producto de su imaginación o del viento filtrándose por las rendijas de la vieja techumbre. Al día siguiente, Ramiro bajó al pequeño pueblo cercano para comprar suministros básicos. El ambiente en la plaza principal era de un silencio hostil en cuanto él ponía un pie en el empedrado. Los campesinos, hombres de rostros surcados por el sol y mujeres envueltas en rebozos oscuros que ocultaban sus miradas, evitaban cualquier contacto visual con él en cuanto mencionaba que era el nieto de don Telesforo. Solo don Crescencio, el boticario del pueblo, un hombre cuya piel parecía tener más años y grietas que las piedras de la iglesia colonial, se atrevió a hablarle en un susurro cargado de advertencia mientras le envolvía unas velas de cebo y una botella de alcohol de quemar. Su abuelo no murió de un ataque al corazón, muchacho, por mucho que el médico de la ciudad lo haya puesto en el acta para no tener problemas. Dijo el anciano, sin levantar la vista del mostrador, sus dedos largos y temblorosos acariciando el papel de estraza. Murió porque ya no pudo quitarse la piel. El trato que su familia hizo con la sombra del cerro hace 3 generaciones tenía un precio que se paga en carne viva, y cuando la piel mágica se pega al alma, ya no hay cirujano ni santo que pueda separarla sin matar al portador. Tenga mucho cuidado con lo que revuelve en ese desván, ingeniero. Si escucha que la piel susurra su nombre, no responda o estará entregando su voluntad. Ramiro ignoró la advertencia con una mueca de incredulidad, atribuyéndola a las supersticiones ignorantes y a la posible demencia del boticario.
Regresó a Las Cruces decidido a terminar el inventario esa misma tarde y marcharse al amanecer. Pero esa noche, la neblina bajó de las cumbres de la sierra con una densidad anormal, una niebla grisácea y pesada que parecía tener voluntad propia, envolviendo la hacienda por completo y borrando cualquier rastro del camino de salida. No era una bruma común, traía consigo un eco de lamentos distantes y el sonido de pisadas pesadas, descalzas, golpeando la tierra húmeda del jardín. Ramiro se encerró en su habitación del segundo piso, reforzando la puerta con el pesado cerrojo de hierro, pero a la madrugada, el sonido del desván regresó con una violencia inaudita. No era un golpeteo, era un arrastre pesado, el sonido de algo carnoso, húmedo y masivo desplazándose por las tablas del piso. Luego, escuchó que la trampilla del desván se abría con un chirrido de bisagras oxidadas y algo empezaba a descender por las escaleras de caracol, peldaño a peldaño. Ramiro, con el corazón martilleando contra sus costillas con tal fuerza que sentía dolor físico, tomó su linterna y salió al pasillo, pensando que quizás un ladrón del pueblo había entrado a buscar el supuesto tesoro del abuelo. El haz de luz blanca cortó la negrura del corredor e iluminó el descanso de la escalera. Lo que vio lo dejó paralizado, con la garganta cerrada y los músculos convertidos en gelatina. La piel que había visto en el desván ya no estaba inerte sobre el suelo. Ahora tenía volumen, tenía masa y presencia. Parecía estar inflada por una presencia invisible o por un gas fétido que le daba una forma grotesca y fluctuante, moviéndose de forma espasmódica, como un globo hecho de carne muerta que luchaba por mantener una postura erguida. La piel se arrastraba hacia él por el pasillo, emitiendo un gemido gutural que Ramiro reconoció con un horror absoluto. Era la voz de su abuelo, pero distorsionada, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de una garganta llena de tierra húmeda y gusanos. «¿Ramiro? ¿Eres tú, mi nieto consentido?» La voz emanaba directamente de la cavidad vacía del cuello de la piel, haciendo vibrar el aire frío del pasillo. «Ayúdame, por favor, me aprieta demasiado esta vestidura. Me quema la carne por dentro como si fuera fuego líquido. Ayúdame a entrar en tu cuerpo, tu piel es tan joven, tan fresca, déjame entrar». El terror de Ramiro fue tan abrumador que el grito se le quedó atorado en los pulmones. Retrocedió hacia la cocina en la planta baja, buscando desesperadamente cualquier objeto que pudiera servir como defensa. Tomó un enorme cuchillo de carnicero, pero sus manos temblaban de tal manera que el acero golpeaba rítmicamente contra la barra de piedra de la cocina. La piel entró en la habitación, estirándose y deformándose hasta alcanzar una altura irreal de casi 3 metros, rozando las vigas del techo. De las extremidades empezaron a brotar unas garras negras, largas y brillantes, que rascaban el piso de baldosas rojas con un sonido chirriante, dejando surcos profundos y desprendiendo un olor insoportable a azufre, amoníaco y descomposición. Ramiro notó que, dentro de la oscuridad abismal que llenaba el interior de la piel, empezaban a formarse 2 puntos de luz amarilla, 2 ojos que brillaban con una inteligencia maligna y un hambre que no conocía límites temporales. «Tú eres joven, Ramiro», dijo la piel, y ahora su voz era más fuerte, más autoritaria, perdiendo el rastro de la debilidad del abuelo para adquirir el tono de un depredador antiguo. «Tu carne está firme, tu sangre es fuerte y aún no ha sido corrompida por los años ni por el miedo. Mi vieja piel necesita un nuevo portador, un recipiente fresco para seguir caminando por estas montañas y cobrando los tributos que la tierra nos debe. El abuelo te eligió a ti desde el día que naciste porque eres el único con su misma casta, el único capaz de soportar el peso de la sombra sin desintegrarse en el acto. Acepta el regalo de la estirpe». La criatura se lanzó sobre él con una velocidad que desafiaba todas las leyes de la física y la biología. Ramiro esquivó el ataque por un puro instinto de supervivencia, rodando por el suelo de la cocina mientras la bestia impactaba contra la mesa de madera de encino, partiéndola en 2 como si fuera un simple palillo de dientes. Ramiro no se detuvo a mirar, salió corriendo hacia el exterior de la casa, internándose en el huerto de manzanos que rodeaba la propiedad, esperando que la oscuridad del bosque le diera una oportunidad.
La neblina lo envolvió de inmediato, convirtiendo el huerto en un laberinto de troncos retorcidos y sombras que parecían garras saliendo de la tierra. Podía escuchar al nahual detrás de él, saltando con agilidad de árbol en árbol, el sonido de sus garras cortando la corteza de los manzanos resonaba como disparos en medio de la noche silenciosa. Desesperado y con los pulmones ardiendo por el esfuerzo, Ramiro llegó a la antigua capilla de la hacienda, una construcción pequeña de piedra volcánica que su abuela usaba para sus rezos diarios. Se metió dentro y puso la pesada tranca de hierro, sintiendo como el frío del granito le transmitía una falsa sensación de protección. Afuera, la criatura empezó a golpear las paredes de piedra con tal fuerza que el polvo de los siglos caía del techo, nublando su visión. El nahual emitía aullidos que no eran de este mundo, gritos que hacían vibrar los cristales de las pocas ventanas que aún quedaban en pie. Ramiro se arrodilló frente al altar, buscando frenéticamente algo que lo ayudara a combatir aquel horror imposible. Encontró un frasco de agua bendita ya evaporado por el tiempo, pero en el fondo de un cajón oculto vio un rosario de plata antigua y un viejo bidón de gasolina que los peones solían usar para alimentar las lámparas de la capilla durante las festividades. De pronto, el estruendo de los golpes cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido anterior. Ramiro miró hacia arriba con cautela y vio que el techo de tejas empezaba a ceder bajo una presión mecánica. El nahual no estaba intentando derribar las paredes, estaba arrancando las tejas con sus garras de obsidiana para entrar desde lo alto. Ramiro vio la cabeza de la criatura asomarse por el hueco abierto, ya no era solo una piel vacía. Ahora tenía una forma definida de lobo humanoide, con una mandíbula alargada que goteaba un líquido negro, viscoso y altamente corrosivo que quemaba la madera del altar al caer, provocando un humo blanco de olor acre. No puedes huir de lo que llevas inscrito en los genes, Ramiro, rugió el nahual, su voz resonando con una acústica infernal dentro de la pequeña capilla. Abre la puerta y acepta tu herencia de sangre. Si te vistes con esta piel, verás lo que es ser un dios en medio de esta sierra olvidada. Sabrás lo que es el poder absoluto sobre la vida de los hombres y la voluntad de los animales. Solo tienes que dejar que mi piel se pegue a tu espalda para que la transformación sea completa. Ramiro, en un arrebato de valentía nacido del pánico más absoluto y puro, encendió una de las antorchas de aceite que aún tenían algo de combustible y que decoraban las columnas de piedra. Sabía, por sus conocimientos de ingeniería química básica, que la piel orgánica muerta, especialmente si estaba seca y curtida con grasas y aceites animales antiguos, era un material altamente inflamable. Cuando el nahual saltó desde el techo hacia el interior de la capilla, con las garras extendidas para atraparlo, Ramiro no retrocedió. Esperó el momento exacto en que la criatura estaba en el aire, vulnerable a su propia inercia, y le lanzó el contenido del bidón de gasolina directamente sobre el torso. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar o aterrizar, Ramiro acercó la antorcha a la masa de carne grisácea empapada en combustible. El fuego se propagó de inmediato con un rugido ensordecedor que llenó el espacio sagrado. La piel del nahual ardió con una llama de un color azul eléctrico antinatural, desprendiendo un olor a carne podrida, azufre y resina quemada que casi hace que Ramiro pierda el conocimiento. La criatura se retorcía violentamente en el suelo de la capilla, soltando alaridos que pasaban de ser los rugidos de una bestia salvaje a las súplicas desgarradoras y humanas de un anciano que se quema vivo en su propia cama. Me quema, Ramiro. Apágalo, por el amor de Dios que nos mira. Tu abuelo te amaba, no permitas que muera así, convertido en ceniza. Gritaba la entidad mientras las llamas voraces consumían la piel mágica. Ramiro observó con el corazón convertido en un bloque de hielo cómo la forma del nahual se iba reduciendo segundo a segundo, consumiéndose hasta transformarse en un montón de cenizas negras y una sustancia grasienta, oscura y maloliente que se filtraba entre las grietas de la piedra del suelo. Cuando el fuego finalmente se extinguió por falta de combustible, no quedó rastro alguno de huesos humanos, ni restos de cráneo, ni nada que sugiriera que allí había existido un ser biológico. Solo una mancha oscura,
persistente y aceitosa en la piedra del altar que olía a olvido, a traición y a una maldad que precedía a la fundación de la hacienda. Ramiro salió de la capilla tambaleándose, con la ropa sucia de hollín y los ojos inyectados en sangre, mientras los primeros rayos de un sol pálido empezaban a pintar de un naranja mortecino las cumbres de la Sierra de Guerrero. No regresó a la casa principal. Caminó los 10 kilómetros de senderos escarpados hasta el pueblo. Subió a su camioneta y condujo sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor hasta llegar a la seguridad de las luces de neón y el ruido ensordecedor de la Ciudad de México. Semanas después, mientras intentaba retomar su vida laboral en un despacho de ingeniería, Ramiro recibió una llamada de un notario de Guerrero. Le informaron que la hacienda de Las Cruces se había incendiado por completo la misma noche de su partida debido a un supuesto cortocircuito en la vieja instalación eléctrica, pero que los peritos de la fiscalía habían encontrado algo totalmente inexplicable entre las ruinas calcinadas del desván, un nuevo baúl de madera de cedro, absolutamente intacto a pesar de que el resto de la casa era ceniza. Ramiro colgó el teléfono, sintiendo un vacío gélido expandiéndose por su estómago. Dirigió al baño de su oficina para refrescarse la cara y tratar de calmar el temblor de sus manos, pero al mirarse en el espejo, notó con un horror que le detuvo el pulso por un instante que sus manos empezaban a cubrirse de unos vellos negros, gruesos, rígidos y extremadamente ásperos. Al intentar cortarse las uñas esa misma tarde, descubrió con desesperación que éstas se habían vuelto duras como el hierro, adquiriendo una curvatura antinatural, y que bajo la cutícula se formaba de manera constante una costra de sangre negra y seca que no cedía ante ningún jabón ni desinfectante del mercado. Comprendió entonces, con una claridad terrorífica, que el fuego en la capilla solo había destruido la vestidura física, la carcasa externa, pero que la esencia del nahual, la maldición de la estirpe de los Telesforo que se remontaba a siglos de pactos oscuros, ya se había deslizado bajo su propia piel humana en el momento en que aceptó entrar en la hacienda y respirar el polvo cargado de magia del desván. Desde aquel fatídico día, Ramiro ha dejado de ejercer su profesión. Ha vendido sus pertenencias y vive recluido en una casa sin espejos, lejos de cualquier superficie que pueda reflejar su imagen en descomposición. Evita las noches de luna llena y las sombras del atardecer, pues sabe que tarde o temprano, su propia piel humana, la que él creía real y definitiva, empezará a quedarle pequeña, se rasgará con el sonido de una tela vieja para dejar salir a la bestia hambrienta que ahora habita en la profundidad de sus músculos y tendones. Y sabe, con una certeza que lo consume, que tendrá que regresar a la Sierra de Guerrero, a buscar un nuevo desván oscuro entre las ruinas de su herencia, donde esperar pacientemente a que el siguiente descendiente de la familia llegue a reclamar las tierras para poder entregarle, en un abrazo de muerte, la herencia eterna de la piel seca. Porque en las entrañas de la sierra, las sombras no se destruyen con el fuego de los hombres ni con las leyes de la ciencia, solo esperan el momento oportuno para cambiar de portador y seguir alimentándose, generación tras generación, del miedo y la carne de los vivos que se atreven a heredar lo prohibido. La historia de Ramiro es ahora un susurro en los bares del pueblo, una advertencia para los que creen que el progreso y la razón pueden borrar los pactos que se sellaron con sangre en el origen de los tiempos.